Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Qué beneficios tengo al solicitar el usuario y contraseña en el Poder Judicial para hacer trámites en línea? Con una única vez que se presente en despachos judiciales con su documento de identidad, le darán un usuario y contraseña que le permite desde su celular o computadora solicitar la hoja de delincuencia, consultar el depósito de pensión alimentaria, verificar si tiene impedimento de salida del país, revisar su expediente electrónico, entre otros servicios. Más información en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Le damos los buenos días también a Marconi Sánchez en el estudio de grabación, igualmente a nuestro compañero Luisito encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Wed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Así es, efectivamente, hoy es día miércoles de la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, aquí en Horizontes, miércoles de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en 96.3 FM, de 7:20, repito, de 7:20 a 8:20, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Este es un esfuerzo de la Junta Directiva del Colegio del Colegio de Abogados, con la finalidad de llegarle a todos sus afiliados, agremiados, abogadas y abogados a lo largo y ancho del país, y al mismo tiempo de proyectarse con la comunidad costarricense. Les recuerdo que durante el programa ustedes pueden participar por medio de la línea de WhatsApp, que ya está habilitada. Si no lo tiene, agréguelo en este instante para que usted pueda participar, hacer sus reportes de sintonía o hacer sus preguntas, comentarios, aportes a través del WhatsApp 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes
83 41 41 42. Estamos en 96.3 y transmitimos en simultánea para todo el mundo por medio de nuestra página en Facebook. Si tiene que pasarse, le vamos a dar la dirección de la página de Facebook por si tiene que alejarse de su aparato de radio. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego le puede dar clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí en un link a la par de la fotografía de nuestra invitada que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil. Bueno, amigos, hoy una vez más le damos la bienvenida aquí a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el espacio que abre el micrófono a las voces que construyen el país con ideas, conocimiento y responsabilidad. Hoy abordamos un tema de máxima actualidad, así es que los invito a que presten mucha atención al programa de hoy. Este tema impacta el ejercicio notarial, el ámbito legal y la confianza en los documentos públicos. Nos referimos a los desafíos notariales frente a la inteligencia artificial y los criptoactivos. Para analizar este tema nos acompaña la experta en esta materia, ella es la máster Gloriana Vicarioli Gayer, coordinadora de la Comisión de Notariado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Conversaremos sobre cómo la transformación digital, el avance de la inteligencia artificial y el auge de nuevas tecnologías, como lo son las criptomonedas, están planteando retos éticos, técnicos y jurídicos a la función notarial en nuestro país. Bienvenida, máster Vicarioli, es un gusto compartir con usted. Buenos días, don Edgar, un placer la invitación y también muy agradecida con el colegio por la confianza siempre brindada para estos espacios de conocimiento y poderlo transmitir tanto a nuestros agremiados como al público en general. Aquí, como siempre, muy agradecida y esperemos que este tema, que es un tema de verdad de mucha realidad nacional, que va a traer muchos cambios y ya está trayendo muchos cambios a nivel internacional y aquí en Costa Rica no nos vemos lejos de tener que generar esos cambios para poder actualizarnos y estar con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Así es, efectivamente, como bien lo menciona usted, máster Vicarioli Gayer. Empecemos en materia. ¿Qué son los criptoactivos? Coméntenos, por favor. Vamos a ver, en las últimas décadas nosotros hemos tenido una gran innovación tecnológica que ha venido, que es la que conocemos como la inteligencia artificial, que han sido generar un montón de activos digitales, de generar un montón de plataformas en donde nos ha ido cambiando, digamos, la estructura de muchos elementos y de valores que tenemos. Uno de esos son los criptoactivos, que por eso es que a veces dicen, bueno, ¿qué tiene que ver los criptoactivos con la inteligencia artificial? Los criptoactivos son representaciones digitales o valores o bienes. En realidad se le ha venido dando una denominación para darle un contenido y un valor para entender qué tipo de bien se trata. Y estas representaciones o valores digitales los podemos utilizar en comercio digital, en una forma digital, y utilizarse en caso como pagos o como inversiones. Esta es una definición como muy básica. Pero ¿qué es lo importante de eso? Determinar cuál es la naturaleza jurídica que va a tener, que eso es un bien. Y de ahí viene, o lo podemos relacionar un poquitito, porque la gente lo ha visto más que todo como un dinero, que en realidad estos no son dinero, o sea, son valores digitales que los vamos a utilizar en el comercio, pero siempre en una plataforma digital. Ahora bien, hablemos de las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? En realidad, como le decía, el nombre correcto debería ser criptoactivos, pero se han conocido como criptomonedas porque hay unos criptoactivos, los más conocidos, por ejemplo, en este caso, los que más oímos en la calle, los bitcoins, que los representan incluso con una monedita con una B y dos rayitas, como si fuera $1 parecido. Entonces la gente le dice, bueno, entonces esto es una moneda, yo lo compro y yo lo puedo utilizar para el comercio, pero en realidad no son monedas de curso legal. ¿Por qué no son monedas de curso legal? Porque no cumplen los requisitos que tiene el dinero.
lo que se considera que es dinero. O sea, que no es un medio de pago totalmente aceptado en todo lado, no tiene un respaldo de una entidad bancaria que le vaya a dar un contenido en caso de para darle el valor que se tiene, tampoco se puede considerar que es una unidad de cuenta, ni tampoco se puede considerar que es un depósito de valor. Entonces, por eso lo que llaman criptomonedas, que en realidad el término correcto que uno tiene que usar es un criptoactivo, no son monedas de curso legal, pero sí se pueden utilizar para comercializar y al final... ¿Qué beneficios tengo al solicitar el usuario y contraseña en el Poder Judicial para hacer trámites en línea? Con una única vez que se presente en despachos judiciales con su documento de identidad, le darán un usuario y contraseña que le permite desde su celular o computadora Solicitar la hoja de delincuencia, consultar el depósito de pensión alimentaria, verificar si tiene impedimento de salida del país, revisar su expediente electrónico, entre otros servicios. Más información en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Le damos los buenos días también a Marconi Sánchez en el estudio de grabación, igualmente a nuestro compañero Luisito encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Wed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Así es, efectivamente, hoy es día miércoles de la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, aquí en Horizontes, miércoles de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en 96.3 FM, de 7:20, repito, de 7:20 a 8:20, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Este es un esfuerzo de la Junta Directiva del Colegio del Colegio de Abogados, con la finalidad de llegarle a todos sus afiliados, agremiados, abogadas y abogados a lo largo y ancho del país, y al mismo tiempo de proyectarse con la comunidad costarricense. Les recuerdo que durante el programa ustedes pueden participar por medio de la línea de WhatsApp, que ya está habilitada. Si no lo tiene, agréguelo en este instante para que usted pueda participar, hacer sus reportes de sintonía o hacer sus preguntas, comentarios, aportes a través del WhatsApp 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Estamos en 96.3 y transmitimos en simultánea para todo el mundo por medio de nuestra página en Facebook. Si tiene que pasarse, le vamos a dar la dirección de la página de Facebook por si tiene que alejarse de su aparato de radio. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego le puede dar clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí en un link a la par de la fotografía de nuestra invitada que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil. Bueno, amigos, hoy una vez más le damos la bienvenida aquí a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el espacio que abre el micrófono a las voces que construyen el país con ideas, conocimiento y responsabilidad. Hoy abordamos un tema de máxima actualidad, así es que los invito a que presten mucha atención al programa de hoy. Este tema impacta el ejercicio notarial, el ámbito legal y la confianza en los documentos públicos.
Nos referimos a los desafíos notariales frente a la inteligencia artificial y los criptoactivos. Para analizar este tema nos acompaña la experta en esta materia, ella es la máster Gloriana Vicarioli Gayer, coordinadora de la Comisión de Notariado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Conversaremos sobre cómo la transformación digital, el avance de la inteligencia artificial y el auge de nuevas tecnologías, como lo son las criptomonedas, están planteando retos éticos, técnicos y jurídicos a la función notarial en nuestro país. Bienvenida, máster Vicarioli, es un gusto compartir con usted. Buenos días, don Edgar, un placer la invitación y también muy agradecida con el colegio por la confianza siempre brindada para estos espacios de conocimiento y poderlo transmitir tanto a nuestros agremiados como al público en general. Aquí, como siempre, muy agradecida y esperemos que este tema, que es un tema de verdad de mucha realidad nacional, que va a traer muchos cambios y ya está trayendo muchos cambios a nivel internacional y aquí en Costa Rica no nos vemos lejos de tener que generar esos cambios para poder actualizarnos y estar con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Así es, efectivamente, como bien lo menciona usted, máster Vicarioli Gayer. Empecemos en materia. ¿Qué son los criptoactivos? Coméntenos, por favor. Vamos a ver, en las últimas décadas nosotros hemos tenido una gran innovación tecnológica que ha venido, que es la que conocemos como la inteligencia artificial, que han sido generar un montón de activos digitales, de generar un montón de plataformas en donde nos ha ido cambiando, digamos, la estructura de muchos elementos y de valores que tenemos. Uno de esos son los criptoactivos, que por eso es que a veces dicen, bueno, ¿qué tiene que ver los criptoactivos con la inteligencia artificial? Los criptoactivos son representaciones digitales, o valores o bienes. En realidad se le ha venido dando una denominación para darle un contenido y un valor para entender qué tipo de bien se trata. Y estas representaciones o valores digitales los podemos utilizar en comercio digital, en una forma digital, y utilizarse en caso como pagos o como inversiones. Esta es una definición como muy básica. Pero ¿qué es lo importante de eso? Determinar cuál es la naturaleza jurídica que va a tener, que eso es un bien. Y de ahí viene, o lo podemos relacionar un poquitito, porque la gente lo ha visto más que todo como un dinero, que en realidad estos no son dinero, o sea, son valores digitales que los vamos a utilizar en el comercio, pero siempre en una plataforma digital. Ahora bien, hablemos de las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? En realidad, como le decía, el nombre correcto debería ser criptoactivos, pero se han conocido como criptomonedas porque hay unos criptoactivos, los más conocidos, por ejemplo, en este caso, los que más oímos en la calle, los bitcoins, que los representan incluso con una monedita con una B y dos rayitas, como si fuera $1 parecido. Entonces la gente le dice, bueno, entonces esto es una moneda, yo lo compro y yo lo puedo utilizar para el comercio, pero en realidad no son monedas de curso legal. ¿Por qué no son monedas de curso legal? Porque no cumplen los requisitos que tiene el dinero, lo que se considera que es dinero. O sea, que no es un medio de pago totalmente aceptado en todo lado, no tiene un respaldo de una entidad bancaria que le vaya a dar un contenido en caso para darle el valor que se tiene, tampoco se puede considerar que es una unidad de cuenta, ni tampoco se puede considerar que es un depósito de valor. Entonces, por eso lo que llaman criptomonedas, que en realidad el término correcto que uno tiene que usar es un criptoactivo, no son monedas de curso legal, pero sí se pueden utilizar para comercializar y al final darle un valor para poder determinar cómo se va a trasladar entre dos personas ese bien, por decirlo así. Ahora, ¿qué es lo interesante con estos criptoactivos? Que se manejan a través de plataformas privadas con un sistema de una contabilidad electrónica. Y aquí le entra lo que se llama el famoso el blockchain o la cadena de bloques. ¿Qué es esta cadena de bloques? Es un registro tecnológico en donde cada movimiento que se va a hacer, si se cambia el Bitcoin de una persona a otra, se va trasladando, va generando con lo que llaman algoritmos, que son como números matemáticos, un cambio de ese Bitcoin, pero sigue llevando el registro.
Entonces se considera que sí hay posibilidades de darle una trazabilidad, un registro, ver cómo es que se va dando ese movimiento. El asunto o el tema de esto es que son plataformas en donde quien participa de forma anónima y tiene una movilidad a nivel internacional inmediata. O sea, yo puedo ir haciendo las ventas y se va cambiando, y en un momento dado yo tenía un Bitcoin y ese Bitcoin pasó a varias billeteras, porque además se utiliza para manejar este tipo de dineros o ese respaldo, billeteras electrónicas, donde se guarda el respaldo y usted tiene que trabajarlo para poder tener ese control de ese dinero que está en una vía digital, por decirlo así. Hablando de nuestro país, Máster Vicarioli Gayer, usted como coordinadora de la Comisión de Notariado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ¿nos puede decir si existe regulación normativa en Costa Rica al respecto? En este momento no tenemos un marco legal específico para el manejo de lo que son las criptoactivos. Pero esto no significa que utilizarlas, comprarlas o tenerlas sea prohibido. Aquí vamos a utilizar lo que es un principio que está en la Constitución de Política de Costa Rica, que es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes o la libertad contractual. Entonces yo con mi principio de autonomía puedo disponer de hacer esta inversión en este tipo de criptoactivos, y eso sí, tengo que utilizarlo como nos pide nuestra Constitución para usos lícitos. En este momento sí existe, porque ya es una necesidad a nivel país y a nivel de marco internacional, un proyecto de ley que está en la corriente legislativa que pretende venir a darle todo un marco regulatorio. Este proyecto de ley se denomina la Ley de Mercado de Criptoactivos, es el proyecto de ley 23.415, está presentado en la Asamblea Legislativa desde el 2022 y ahí ha tenido varios elementos donde se ha estado haciendo el análisis, pero es un proyecto de ley muy interesante porque primero le viene a dar un ámbito jurídico específico, hace que nazca la vida jurídica este tipo de bienes o activos, da definiciones importantes para poder manejarlos, nos determina cuáles son las responsabilidades que va a generar, digamos, las que van a tener en este caso los proveedores de los servicios de los activos virtuales, cómo se va a manejar el uso y la tenencia, cuál va a ser la autorización que van a tener entidades públicas o privadas y el manejo de este tipo de criptoactivos, y adicionalmente viene también las responsabilidades que se tiene sobre los criptoactivos, toda la parte de cómo es el manejo de la responsabilidad de los proveedores de servicios de los criptoactivos, y también va a manejar la parte tributaria y la parte de legitimación de capitales. Entonces es un proyecto de ley que se necesita regular porque sí tiene toda una necesidad del país. Ya a nivel internacional tenemos como la Unión Europea, que es el que ha ido en avanzada a nivel de este tipo de marcos regulatorios, y ellos tienen sus leyes al respecto, también el mismo Estados Unidos, Argentina, Colombia, ya han ido avanzando con estas regulaciones por necesidades, por la utilización que se está dando de estos criptoactivos. ¿Qué es lo que se va a pretender con esto? Tal vez generar un poquito de seguridad jurídica, que eso es lo que un marco legal va a venir a darnos. Va a poder generar, eliminar transacciones oscuras o transacciones que no son transparentes para poder tener un poquito de control en lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, y también generar un poco, eliminar el anonimato para poder saber quiénes son las operadoras que están detrás de estos criptoactivos, la gente tenga una seguridad y exista un poquito de control. Porque aquí vamos a ver, y tal vez nos vamos un poquitito con el marco de inversiones. Por favor. Cuando yo hago una inversión en un lugar, yo quiero tener una seguridad que esa inversión yo no la vaya a perder, y que donde yo estoy invirtiendo en esa entidad financiera a mí me puede dar un respaldo, porque al final de cuentas yo estoy invirtiendo mi patrimonio.
Entonces, con los criptoactivos al final yo también estoy invirtiendo parte de mi patrimonio. Entonces el marco legal es darme a mí un poquito de seguridad para saber yo cómo voy a manejar ese patrimonio y tener al final de cuentas un respaldo. Si bien es cierto, el nacimiento de estas plataformas digitales venían con una línea de no tener que tener tanto respaldo legal, de no tener que tener intermediarios, de no tener que tener entidades bancarias digamos metidas en el sistema, pero se ha generado que la gente necesita una regulación para tener seguridad jurídica. Entonces la regulación genera seguridad jurídica del comercio, y de eso es lo que lo que pretende este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que definitivamente ojalá que vea la luz lo más pronto posible para que Costa Rica quede actualizado en el panorama internacional. Ahora, ¿cuál es la relación del notariado frente a los criptoactivos? Que esa es una pregunta que surge, porque como son términos nuevos, en el notariado no era muy usual incluir este tipo de términos y este tipo de monedas. Como usted bien nos viene explicando, ¿cuál sería la relación entre el notariado y los criptoactivos? Aquí es muy interesante, don Edgar, porque normalmente los notarios nos ven como los más formalistas de papel y que no tenemos relación con cuestiones tecnológicas, pero yo creo que ha sido una de las funciones que con mucho más, se ha visto mucho más afectada con los cambios tecnológicos. Nosotros hemos tenido que implementar, por lo que ya vimos en el programa anterior, ventanilla digital, el uso de firma digital, o sea, el notariado va junto con todo esto, además de que recordemos que es el que le va a dar al sistema de seguridad jurídica la certeza y la parte preventiva. Entonces aquí es importante entender por varias razones. Uno, porque son bienes, los criptoactivos son bienes, y estos criptoactivos se pueden utilizar para generar un comercio, sea que yo lo quiera utilizar para comprar una propiedad y yo tengo mi patrimonio criptoactivo, si yo quisiera intercambiar con el vendedor a través de un criptoactivo, y ahí es donde nace toda un análisis o un cuestionamiento si yo voy a realizar una compraventa o ahí voy a realizar una permuta, y voy a explicar un poquitito por qué. Las compraventas normalmente lo que hay es un objeto que yo voy a vender y lo que hay una contraprestación con un precio que se va a pagar en dinero. Entonces, si yo pago con criptoactivo, yo no estoy pagando con dinero porque no se considera que es moneda de curso legal. Entonces ahí yo tengo que darle un valor a ese criptoactivo. Si yo lo voy a pagar para usar ese criptoactivo como medio de pago, por decirlo así. Entonces aquí, ¿esto es una compraventa o es una permuta? ¿Por qué? Porque una permuta es un cambio de bienes. Entonces yo tengo un bien que es una propiedad contra un bien criptoactivo. Entonces legalmente tenemos que definir eso, y estos son cambios que se van a tener que establecer en algún momento en la normativa. Si yo lo traslado como una compraventa, en el momento que yo hago ese negocio, yo tengo que darle un valor al criptoactivo, porque recordemos que una de las características, que tal vez no la dije al inicio, es que los criptoactivos tienen una volatilidad. ¿Qué significa eso? Que va variando constantemente en el tiempo. O sea, yo no lo tengo detenido que el día de hoy, como digamos al tipo de cambio del dólar, el Banco Central de Costa Rica determina que el tipo de cambio del día de hoy, 26 de noviembre, está. Entonces yo tengo que determinar cuál es el valor en el momento que yo estoy haciendo la transacción para realizar el acto. Y yo como notaria, en el valor agregado de asesoría que yo le tengo que dar a las partes, tengo que también hacerle la advertencia a la persona que está vendiendo, que va a recibir esos criptoactivos, que tiene que tener claro que el criptoactivo va a tener hoy un valor y mañana otro, que puede ser mayor o menor. O sea, no hay una seguridad de que me vaya a ir creciendo. Yo sé que, digamos, por ejemplo, en el caso de los bitcoins, y si uno verifica cuál ha sido el valor de los últimos 5 años, ha ido subiendo. De lo que fue al inicio, el valor del Bitcoin a lo que ha sido hoy, ha ido subiendo bastante. Pero, por ejemplo, en 2022, según los registros, por unos errores que se dieron, tuvieron que valorizar ese Bitcoin y se vino el valor para abajo. Entonces, como cualquier inversión, como si yo invirtiera en la bolsa de valores, yo tengo que saber que tengo un riesgo. Entonces, de ahí lo importante que yo tenga como notario que conocer
y hacerle en la parte de asesoría a las partes involucradas en los negocios cuál es ese valor. Otro tema que también nos llegaría a tocar con los bitcoins a los notarios es, por ejemplo, qué pasa si yo tengo que hacer un testamento. ¿Cómo yo voy a traspasar en mortis causa, llamamos nosotros, ese patrimonio de la persona fallecida de una billetera electrónica? Y aquí tenemos también otros cuestionamientos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a trasladar un bien en un testamento, ¿qué es lo que se hace cuando nosotros abrimos un proceso sucesorio? Las partes dicen, bueno, se murió fulanito de tal, estos son los bienes que tiene, nosotros hacemos una revisión de los bienes que existen en el registro nacional, pues, tanto en bienes muebles como inmuebles, vemos a ver qué bienes tienen inversiones en bancos, se piden digamos, documentos que respalden esos bienes. En el caso de las billeteras electrónicas, por los tipos que existen, yo puedo tener una billetera electrónica anónima, donde solo yo manejo la clave para entrar, es una clave digital, donde ya son temas muy personales, en donde si tengo un proveedor del servicio que me pueda generar un beneficiario, pues sí, tal vez podría identificarla, pero si no, si yo no quiero trasladar la clave, si yo no quiero publicitar que mis familiares sepan cuánto dinero yo tengo ahí invertido, cómo pueden accesar esa billetera electrónica, cómo damos acceso a ese bien, cómo hacemos el traslado y el cambio de propietario a nivel de este tipo de billeteras electrónicas. Entonces también ese es otro tema que nos viene a afectar en la parte notarial, este tipo de temas. Y otro temita que nos viene a afectar también la parte notarial, y es un tema que vamos a tener que manejar, que va muy relacionado con el proyecto de ley, es que recordemos que los notarios públicos son sujetos obligados en la prevención de legitimación de capitales y de lavado de dinero. Entonces nosotros tenemos que saber de dónde vienen esos fondos o esos bienes o esos valores para poder establecer las recomendaciones que nos viene a establecer la GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. De hecho, la aprobación de este proyecto de ley es muy importante en este momento del país, porque el año entrante nosotros tenemos una evaluación del país en cuanto a las recomendaciones que ha establecido la GAFI con respecto a este tema. Entonces nosotros necesitamos que ya el tema de criptoactivos se pueda tener un fundamento normativo para que Costa Rica entre y clasifique, no llegue a lo que se llaman las listas grises de países que no tienen las normativas legales para el cumplimiento del lavado de dinero. ¿Y por qué? Porque en los últimos años las criptoactivos se han utilizado para hacer un movimiento de lavado de dinero. De hecho, si nosotros buscamos noticias, por ejemplo, en el 2020 hay una noticia de México que en el 2025 tuvo un crecimiento del uso de los criptoactivos en lavado de dinero de más de un 55.8%. Podemos ver que en Chile hay una noticia, de hecho ahí le llaman la lavadora de dinero, hay todo un informe y un estudio que se dio que viene a determinar que la Fiscalía de Chile tuvo que abrir para poder trasladar los fondos que se encontraban de lavado de dinero en bitcoins, tuvieron que abrir una billetera electrónica, porque todo el dinero de lavado de estas actividades ilícitas estaba en bitcoins. ¿Y por qué están utilizando estas organizaciones criminales los criptoactivos? Porque primero porque están cubiertos por un anonimato, segundo porque adicionalmente ellos pueden hacer un movimiento y traslado en diferentes billeteras en forma inmediata. O sea, es tan rápido el comercio, no hay no hay obstáculos para poder trasladar los dineros, que entonces se utiliza mucho como una parte de lavado de dinero. Entonces, de ahí es importante. ¿Qué pasa si, digamos, lo que les decía en la compraventa de un inmueble, vienen y van a pagar con criptoactivos? Pues yo tengo que determinar de dónde viene el origen de
de esos dineros. Entonces yo le tengo que pedir al cliente que me diga de dónde, que con su proveedor me indique claramente quién es el originador, que me den el número de cuenta, cuál es la billetera, dónde se encuentra el registro, quién es el beneficiario de la cuenta, para poder determinar lo que nosotros llamamos la trazabilidad de esos fondos, para ver si viene siempre de actividades lícitas o ilícitas. Y en caso de que algo no esté, o sea, me genere alertas, pues nos toca como sujetos obligados a hacer el reporte de operaciones sospechosas. Bueno, me parece muy clara la explicación suya. Tengo que ir un momentito a la cabina central. Nos dice el compañero J.R. Tijerino que hay que ir a la cabina central y regresamos en breve aquí, en vivo, en directo, con la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, hoy compartiendo con la máster Gloriana Vicarioli Gayer, coordinadora de la Comisión de Notariado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con un tema muy interesante, con un tema de muchísima actualidad: desafíos notariales frente a la inteligencia artificial y los criptoactivos. Retornamos en breve. Recuerde, somos la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM. La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El Poder Judicial es el poder del Estado que se encarga de impartir justicia en Costa Rica. Controla que la Constitución política y las leyes sean respetadas, ya que ambas regulan los derechos y deberes de quienes habitan en nuestro país. El Poder Judicial vela porque las leyes se apliquen por igual a todas las personas. Infórmese más llamando a la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. De regreso aquí en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Les reitero, hoy nos acompaña la máster Gloriana Vicarioli Gayer. Ella es coordinadora de la Comisión de Notariado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El tema que nos presenta es un tema de muchísima actualidad: desafíos notariales frente a la inteligencia artificial y los criptoactivos. Esto es parte del trabajo de la Comisión de Notariado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que nos trae este tema. Vamos a continuar con algunas preguntas y les recuerdo que ustedes pueden participar con sus consultas a través del WhatsApp 83414142. Dice el máster Sergio Aguilar Solano: buenos días, don Edgar, excelente, educativo e importante tema. Los felicito. Muchas gracias al máster Sergio Aguilar Solano por tomarse el tiempito de mandarnos su opinión y por escucharnos desde luego. Jonathan Navarro Zúñiga, que nos escucha allá en Alajuela, igualmente que don Luis Paulino Vargas, les saludamos allá, gracias por su reporte de sintonía. Bueno, dice por acá también Mauricio Soto: buenos días, ¿cómo se relaciona el lavado de dinero con las criptomonedas y el crimen organizado?
Ahora puede hacer una reflexión la máster Vicarioli Gayer al respecto para que ella tome nota. Entonces la pregunta sería ahí en ese caso, ¿cómo se relaciona el lavado de dinero con las criptomonedas y el crimen organizado? Es una pregunta válida, don Mauricio Soto, muchísimas gracias. Otro por acá dice, buenos días, el tema es muy importante, los estamos escuchando desde Moravia, familia Montes de Oca. Les agradecemos mucho que traigan un tema tan importante, ya que en nuestra familia hemos hablado con respecto a invertir en criptomonedas, sin embargo no nos ponemos de acuerdo. Nuestros hijos quieren que invertamos, mi esposa también, y yo, dice el señor seguramente, dice, y yo soy más conservador. Yo les digo que no invirtamos en eso porque falta mucha información todavía. Bueno, eso es parte de lo que se pretende con este tipo de programas, traer información. Ana Rita dice, los felicito por el programa, los estoy escuchando por la radio. El doctor Acevedo, dice el doctor Acevedo, los estoy escuchando desde el Hospital Calderón Guardia. Estoy tomándome un cafecito aquí luego de una jornada muy extensa en la noche y todavía salgo hasta las 2 de la tarde. Así es que aquí estoy tomándome un cafecito para tomar energías, dice el doctor Acevedo desde Calderón Guardia. Gracias, doctor, por escucharnos. Muchísimas gracias. Del despacho, siempre nos reporta sintonía, del despacho Solís y Solís, como siempre, como cada 8 días, el Colegio de Abogados se luce con los temas que presenta. Muchísimas gracias, los felicito, sigan adelante. Un saludo para el doctor Eduardo Blanco, allá en el Hospital de Cartago, que siempre está pegadito con nosotros, igualmente el doctor Marco Vinicio Boza, que reporta su sintonía. Saludamos también a la ex jueza Ana Patricia Araya, siempre es un gusto saber de usted, doña Patricia, se le saluda, se le quiere y se le respeta, y al licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, ex director del organismo de investigación judicial, al licenciado Luis Bonilla Guzmán, que trabajó por mucho tiempo en la Fiscalía, abogado litigante, también está reportando sintonía, el licenciado Óscar Calvo, que trabaja en el Ministerio de Seguridad Pública en la Academia Nacional de Policía. Son muchos los abogados y muchos los mensajes, pero vamos a regresar aquí en vivo, en directo, desde la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con la máster Gloriana Vicarioli Gayer, para que ella continúe respondiendo. Tal vez, licenciada, si empezamos por la consulta que nos hacía uno de los oyentes con respecto a don Mauricio Soto, cómo se relaciona el lavado de dinero con las criptomonedas y el crimen organizado, si es que existe algún riesgo. Vamos a ver, como les explicaba, al ser movimientos en digital de estos valores, los cambios que se pueden dar son inmediatos. Entonces ellos compran en criptomonedas y empiezan a diluirlas en diferentes billeteras. Entonces ahí es donde se empieza a diluir ese dinero y ellos ya lo trasladan y después pueden ya cambiarlos. Entonces van cambiando de propietario y adicionalmente son anónimas. Entonces el movimiento del dinero no tiene una trazabilidad tan clara. ¿Qué ha pasado? Digamos, hay una noticia y los que quieren la buscan en Chile. Ustedes ponen cómo ha operado el lavado de dinero o qué han encontrado de lavado de dinero digamos en Chile. Hay todo un estudio que se hizo de unos casos de lavado de dinero a través de drogas y que lo utilizaban, en donde cuando llegaron a encontrar, hicieron todo el seguimiento de donde venían esas transacciones criminales. Cuando llegan a buscar, se encuentran que en las cuentas bancarias no hay nada de dineros, como a veces aquí aparece, que fulano tal tenía tanta cantidad de plata, tantos bienes, sino que todo está en criptomonedas. Entonces, para poder decomisar esos activos que nacen de ilícitos, tienen que entrar al mismo mundo digital, y el mundo digital es tener una billetera electrónica y poder hacer. Esto pasó tanto en Estados Unidos como en Chile y creo que en México, en otros en donde las fiscalías han tenido que crear billeteras electrónicas para captar esos movimientos de dinero, porque recordemos que aquí no hay fronteras. Los criptoactivos en este sistema electrónico hay gente de todo el mundo. De hecho, creo que hay noticias que decían que para la compra de estos químicos que se utilizan para de estas drogas nuevas que se están dando, el fentanil y todo esto, en China se pagó a través de Bitcoin. Sí, los precursores los compran con Bitcoins, correcto.
Para por no tener el rastro que dice se compra y entonces compran los elementos que necesitan más el movimiento de dinero y ya lo ponen en el mercado. Entonces, y además por la volatilidad que tiene, yo compré con un monto específico y después ya lo puedo vender con otro monto. Entonces ahí es donde yo puedo ir lavando el dinero. Muy bien, muy clara la explicación. Como coordinadora de la Comisión de Notariado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Máster Vicarioli Gayer, ¿usted nos puede decir qué motivó a la Comisión del Colegio de Abogados a tratar este tema? Vamos a ver, el tema nace de todo el apoyo que se le ha venido dando a la Dirección Nacional de Notariado en los temas de GAFI relacionado con el notario. Recordemos que el notario es un sujeto obligado. ¿Por qué es un sujeto obligado? Porque muchas de las transacciones se realizan con notarios. Entonces, uno de los elementos o quienes van a tener tal vez el acceso a ver que se están dando movimientos comerciales con este tipo de activos puede ser el notario. Entonces, el notario tiene que capacitarse. Entonces, durante todo el año, el trabajo en conjunto con la Dirección Nacional de Notariado, se han venido tratando temas relacionados con las recomendaciones GAFI, y dentro de esas está el manejo de los criptoactivos, que de hecho la semana pasada, del 18 al 20 de noviembre, se hizo el Congreso Nacional de este año de la Dirección Nacional de Notariado, y este tema se tocó como parte de los elementos tecnológicos nuevos que los notarios tenemos que tener. No tener miedo, porque lo que hay que hacer es conocer. Y la idea es llegarle a todos nuestros colegas con estos temas para que se actualicen y puedan buscar información y puedan estar al día de cómo establecer y encontrar los elementos para determinar si estos activos se están utilizando en actividades ilícitas. Hay una consulta que nos hacen acá del número telefónico 7925. Esa es la terminación de ese teléfono, y nos dice que qué riesgos representa la inteligencia artificial para la función notarial, que si no creen que pueda desaparecer o ser sustituida en algún momento. Esta es una de las preguntas siempre que se habla de inteligencia artificial en muchas profesiones, y la pregunta es válida, licenciada. Bueno, a los notarios siempre nos quieren desaparecer por un montón de cosas, es interesante. Vamos a ver, Costa Rica maneja en su sistema de bienes un sistema de seguridad jurídica preventiva. Ese es el sistema latino del cual nosotros estamos incluidos, y ese sistema de prevención se da a través de la figura de los notarios públicos. Entonces, ¿qué es el notario público? Es una actividad pública ejercida privadamente, en donde lo que se le va a generar a cualquier comercio que se esté dando, que se base en los principios, normativas y el marco jurídico del país. Entonces, nosotros como abogados tenemos ese tamiz o vamos a pasar esa revisión de ese contrato que siempre esté basado en esos principios de legalidad. Y le vamos a dar entonces un contenido dentro de nuestro marco jurídico, generando una seguridad. Si el acto está bien hecho, se hizo las revisiones, las asesorías correctas, el acto va a ser inscribible y el acto no va a generar un conflicto entre las partes. Eso es como funciona el sistema de seguridad jurídica preventiva. Ahora, la inteligencia artificial no solamente va con este tema de criptomonedas, va también con el tema de las plataformas de ayuda que tenemos actualmente. Yo puedo utilizar plataformas en donde me puede a mí generar un programa, un ChatGPT, un Gemini, un Notebook KM, o sea, yo puedo utilizar este tipo de plataformas para poder generar una ayuda. A ver, ¿qué ha pasado y qué es lo importante detrás de esto? Las plataformas van generando información, son muy útiles, yo últimamente las he estado utilizando para aprender, son muy útiles en general, digamos, una investigación, incluso en cursos que hemos llevado, que el mismo colegio ha tratado de inmiscuirnos en este tema, nos damos cuenta que yo hasta podría generar una programación de algo sin ser programador, dándole con un prompting que es como las instrucciones a la plataforma de inteligencia artificial, cómo me tiene que desarrollar eso. Yo lo podría utilizar como notario. Pero hay dos elementos importantes. La actividad notarial es personalizada y la responsabilidad que implica la actividad notarial es del notario.
Yo tengo una responsabilidad administrativa, tengo una que es disciplinaria, tengo una responsabilidad civil y tengo una responsabilidad penal. Si los documentos que yo utilizo o los hago a través de inteligencia artificial y no cumplen lo que la ley, la norma me dice, y pasan a una situación en donde yo le puedo generar un daño a mi cliente por no haber revisado esos documentos, pues la responsabilidad la voy a tener yo. Entonces yo no puedo delegarle a la inteligencia artificial esa responsabilidad que yo tengo. Entonces ahí tenemos ese primer elemento. Otro de los elementos importantes es la ética que yo voy a utilizar. Y lo que se ha venido en las normativas internacionales es que yo puedo utilizar la inteligencia artificial, pero nunca eliminando el factor humano, que es el que va a hacer el tamiz o el que va a establecer que lo que hizo la inteligencia artificial o lo que me ayudó la inteligencia artificial esté bien hecha, porque quien tiene conocimiento claro de mi normativa, de mi legislación y todo, soy yo como notario. Ya hay casos en donde ha pasado porque se ha utilizado más en plataformas judiciales, más que notariales, y ya hay casos en donde hubo un juez, por ejemplo, que utilizó para una sentencia, creo que en España, en donde utilizó la inteligencia artificial le dio jurisprudencia, que son sentencias de otros casos, pero esas sentencias eran del país de Colombia, no de España, y se dieron cuenta, entonces al juez lo tuvieron que sancionar. Entonces quien tiene que hacer el tamiz, quien tiene que valorar la información que le da la inteligencia artificial es aplicable a su legislación, es el operador jurídico que está detrás, sea un juez, sea un abogado, sea un notario. Entonces, que la inteligencia artificial vaya a eliminar al notario, no, yo no creo que porque se pueda llegar a dar, porque entonces el documento no va a tener fe pública. Y al final de cuentas, cuando yo voy a un litigio, yo soy feliz cuando yo digo mi documento tiene fe pública, y ahí si no alguien responsable que a mí me generó un daño. Entonces, vamos a ver, cuando queremos la facilidad para que el comercio sea muy ágil y no tenga yo que pagar, ahí yo estoy muy contenta. Pero cuando el documento a mí me generó daños, yo quiero a alguien que responda. Entonces siempre tenemos esa dicotomía, ¿verdad?, en donde yo no quiero generar y pagar, porque al final el problema se basa en que no le quiero pagar honorarios a los notarios. Y la seguridad es tan importante. Y la seguridad jurídica se pierde por eso, pero yo lo que necesito buscar es que mi contrato esté cubierto de esa seguridad jurídica. Ahora, licenciada, se están formando los notarios en estos temas. Me imagino que desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la misma Comisión de Notariado del Colegio de Abogados se está promoviendo la formación de los notarios en este tema. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, claro, en este año se han hecho varias capacitaciones al respecto, el año entrante se sigue, y no solo eso, también a través de la Dirección de Notariado, que hemos estado trabajando en conjunto también para hacer capacitaciones constantemente sobre estos temas, porque queremos llegar, hay muchos temas nuevos, la tecnología, la innovación trae un montón de cambios que tenemos de que actualizarnos, y la idea de llegar con estos programas es poder llegarle a otro mundo de colegas que tal vez a veces no se conectan por las plataformas de capacitación porque no pueden, que puedan por lo menos por un programa como este llegar a la espinita de busquen información, capacítense, son temas muy interesantes, pero tenemos que tener el conocimiento. Y sí, es una de las metas que la comisión, que el colegio ha querido este año de llegar también con incluso hicimos una de las charlas que tuvimos también en el Congreso Nacional que hizo la Comisión de Notariado sobre el tema de la aplicación de normas, y quien nos ayudó fue don Miguel Rodríguez, que también yo creo que participó aquí, que es el coordinador de la Comisión de Derecho Informático. Entonces hemos trabajado incluso con otras comisiones y otros temas, porque los temas se traslapan y los temas son importantes de que tengamos varios elementos juntos y llegarle a la gente para crecer. Dice Rubén por acá, primero que la felicita por su exposición, dice muy clara la exposición, la felicito. Tengo una duda, ¿qué pasa con las escrituras digitales? Ya que se trabaja con plataformas que pueden ser seguras o no muy seguras cuando se habla de firmas digitales.
y se requiere robustecer su marco de seguridad y validación. ¿Qué nos puede decir al respecto, licenciada? Ok, por lo menos las inscripciones a nivel de ventanilla digital en el registro es una de las instituciones de Costa Rica que tiene una plataforma digital muy robusta y es uno de los registros reconocidos a nivel internacional por esa plataforma, en donde por el momento no se ha logrado no han logrado hacerle ningún hackeo por esa parte robusta que tiene de seguridad informática. En cuanto a la parte de firma digital, ese es otro de los elementos que le genera una seguridad. No es lo mismo un documento de un PDF normal a un documento que va ya encriptado con una firma digital que pueda certificarse. De hecho, hay plataformas para poder verificar y certificar que el documento cumple los requisitos. Ahí el MISIT, que en todos los cambios tecnológicos que se ha dado, han venido fortaleciendo todo el sistema de firma digital, que es a través de las plataformas del Banco Central también, que es uno de los, digamos, también instituciones que las plataformas de firma digital son seguras. Ahora, no podemos decir que yo no voy a ir a entrar en estos sistemas. Ya la globalización y la parte internacional del comercio se está dando a través de plataformas electrónicas y tenemos que generar la parte de conocimiento. Entonces, yo tengo que entender que si a mí me llega un documento electrónico que viene firmado digital, yo tengo que saber cómo hacer la verificación de esa firma para ver si el documento de verdad viene con una firma que yo la pueda comprobar. Hay plataformas, el Banco Central tiene una, donde yo con Gaudí me meto, subo el documento y el mismo documento me verifica, me va a validar. Entonces, eso es parte de lo que nos ha tocado a nosotros como notarios, para verificar si el documento está válido, yo puedo tener. Ya la Dirección Nacional de Notariado sacó unos lineamientos con respecto al uso de documentos electrónicos, porque no podemos salir de ese comercio. O sea, yo no me puedo quedar en el de antes, porque yo lo sentía más seguro, ¿verdad? Igual, yo soy de la ola en que papelito era más fácil. Yo todavía me cuesta a veces dejar de trabajar con papel, pero tengo que aprender a manejar muchas cuestiones electrónicas, porque así es como va el mundo, y llegaremos a un momento en donde ese mundo no va a estar. Yo lo veo muy muy interesante en la transformación que el Registro Nacional aquí en Costa Rica ha tenido. Si nosotros nos acordamos, el registro trabajaba en papel, en tomos, que eran unos libros enormes, pesadísimos, y se escribía a mano. De ahí se pasó a máquina de escribir. Después se pasó a una plataforma de digitalización, que eran los famosos folios reales, que se digitalizaban y quedaban como en unas microjacks que se veían como en cuando nosotros teníamos aquellos famosos proyectores de filmina, que así es como manejaban las microjacks, y se imprimían las escrituras en rollos. Todo eso existe en el registro, y todo eso se funcionó y ya pasó al sistema digital. Entonces, si para mí hay una institución con la que yo puedo ver claramente cómo ha ido caminando en los cambios tecnológicos, es el Registro Nacional, del cual los notarios vamos de la mano porque trabajamos con ellos, y nosotros hemos tenido también que cambiar. Los notarios hace tiempo escribían las escrituras en máquina de escribir y las copias con papel carbón, y todo le había que digitar. Tenían una secretaria con una letra bonita para que pudiera pasar las escrituras en el protocolo, porque era a mano. Ya estamos con computadoras imprimiendo y ya estamos con documentos digitales. Ahora, ¿qué hay detrás de eso para darle seguridad jurídica? La ética profesional, la figura que tiene una persona como notario público que le va a dar una certeza jurídica a esos documentos. Entonces, ¿quién está detrás del documento? Es el que le va a dar esa certeza jurídica, sea un documento electrónico o sea un documento de papel. El licenciado Echeverría dice aquí algo muy importante. Nos remite a la academia, dice, sería importante saber si usted tiene conocimiento de la colaboración de las universidades en la formación de los futuros notarios con estas tecnologías. Vea, sinceramente no tengo conocimiento cómo están, porque normalmente uno como profesor, dentro del tema que uno va a dar, uno los incluye. Yo doy clases en la especialidad de Derecho Notarial y Registral, entonces yo tengo la obligación de ir metiendo a mis alumnos en este tipo de temas, porque por ejemplo, cuando yo les hablo de una compraventa, que va a haber una declaración jurada y usted tiene que buscar el origen de los fondos, pues ya hay que empezar a hablar de criptoactivos. Entonces,
como que en la carga curricular específicamente estos temas no aparecen, pero como nos aparecen en la definición de bienes, y vamos a hablar que los criptoactivos son bienes intangibles, pues yo tengo que explicar en los bienes intangibles este tipo de temas. O cuando voy a hablar de uso accesorio, pues ya te tengo que ir metiendo de qué hago yo en el caso de que existan criptoactivos. O cuando voy a hablar de permuta, de compraventas, pues yo jalo otra vez este tema. Entonces, directamente en la malla curricular no la voy a encontrar, pero nosotros los profesores que vamos actualizándonos, pues tenemos la obligación de ir incluyendo a los alumnos. Y a veces ni siquiera es uno, ellos mismos nos incluyen, ¿verdad? Porque son los que, los chiquillos y los jovencillos son los que están al día con todo este tipo de tecnologías y unos que están manejando todo y uno lo ve, o sea, yo doy clases en forma virtual, yo ya no doy clases en forma presencial, entonces tuve que aprender a dar clases en forma virtual. Como decía usted, ahora que hablábamos, don Edgar, que ahora toman fotos, sí, ya yo no los veía, uno ya no los veía con cuadernos, lo que usan fotos y las digitalizan. A nosotros a estudiar y uno lo que hacía era anotar los puntos más relevantes y el desarrollo era nuestro. Ahora muchos quieren tomarle la fotografía y pasar esa imagen a texto para ponerlo, copiar y pegar y listo. Yo me acuerdo una vez un alumno haciendo una escritura que estábamos haciendo de trabajo y así lo estaba haciendo del teléfono y yo decía, ¿cómo hace? Y tenía un programita para digitar documentos y desde ahí la digitó y la hizo. Entonces uno tiene que entender que también todas estas herramientas tecnológicas hay que traerlas a la educación. Entonces, ya que creo que queda una responsabilidad mucho de cada profesor, pero el mismo alumnado lo va dirigiendo uno a llevar a ir aprendiendo y ellos mismos le enseñan a uno. Entonces, pero es bonito uno como profesor poder incluirlos a ellos y que hacerles un análisis crítico de todos estos temas y que tienen que seguir, o sea, el abogado y el notario que crea que porque ya tiene su título va a dejar de estudiar, pues se equivocó de carrera, sí. Porque nosotros somos una profesión con la realidad social y la realidad social cambia todos los días. Yo tenía un profesor que decía que él iba a morirse con un montón de títulos porque él seguía estudiando, porque todos los días estudiaba, ya lo que uno estudia en la universidad, las leyes que uno estudia en la universidad han sido transformadas en cantidad, entonces sí, todos los días salen nuevas leyes, nuevos cambios y hay que adaptarse a eso. Una reflexión final al respecto con estos desafíos notariales frente a la inteligencia artificial y los criptoactivos. Yo creo que no tenemos que tener miedo a estos cambios, que lo que tenemos que tener es una capacitación y tener la espinita de estudiar, de entender para poder aplicarlos. Los cambios han venido dando siempre y la sociedad cambia. Por supuesto que ahora cambian con una velocidad más rápida que la que antes nosotros tal vez estamos acostumbrados. Pero lo importante es que podamos entender que esos cambios no nos van a generar ningún daño, que más bien si nosotros estamos capacitados y ordenados con los temas actuales, podemos entrar en esto. Ahora, el profesional que no se capacite y la persona que no se capacite, pues queda perdida con respecto a los otros, entonces ahí sí se va a dar una competencia diferente. Pero yo les digo, no tengan temor, aprendamos, es un tema sumamente interesante, lo que vimos hoy es una pincelada, tiene muchos temas, porque además esto tiene temas tributarios, tiene temas penales, o sea, es un tema que abarca un montón de áreas. Es muy amplio. Entonces, seguir capacitándonos, entendiendo y no tener miedo, porque yo creo que la tecnología, todos hemos visto lo que nos ha facilitado la vida de un montón de cosas. Yo no creo que la gente quiera ya no tener un teléfono celular, o sea, yo creo que uno depende de, esa es mi oficina, entonces parte de seguir adelante y seguir en estos cambios tecnológicos y de verdad motivarlos a que sigamos adelante como país, creciendo, fortaleciendo nuestra institucionalidad a través de la seguridad jurídica y de las normativas y del crecimiento de los profesionales. Hay profesionales en este tema que saben muchísimo. Excelente. Máster Gloriana Vicarioli Gayer, muchísimas gracias a usted como coordinadora de la Comisión de Notariado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por habernos venido a presentar este tema. Nuestra reflexión final,
Estamos ante un cambio de época, no solo de herramientas. Los notarios y notarias deben ser protagonistas del futuro, no espectadores. La tecnología debe estar al servicio de la legalidad, no al margen de ella. Y solo con preparación, ética y vigilancia activa se podrá garantizar que la fe pública siga siendo un pilar de confianza en la sociedad digital. Esta es nuestra reflexión que hemos compartido con ustedes. Igualmente, ¿quiere usted tener este programa completito? No se preocupe, visite las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ahí lo podrán ustedes descargar, y si no, hágalo en nuestras redes sociales también. Nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, y desde luego en nuestra página de Facebook, que la dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Miércoles de la próxima semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3, regresa la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Licenciada, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, don Edgar. Y un anuncio, recordar a nuestros colegas que estamos en elecciones de la Junta Directiva del Colegio para que participemos, porque la democracia se da con el voto, igual a nivel nacional que tenemos en febrero, también a nosotros ahora en diciembre tenemos votaciones, entonces los invitamos a participar en estas elecciones. Magnífico, hay que participar y hay que decidir, que otros no decidan por uno. Nosotros nos vamos. Buenos días y hasta pronto. Buenos días. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM. La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.